Aldo Díaz Lacayo, el compañero fiel de la revolución. Hablar del compañero Aldo es hablar sobre la defensa del Frente Sandinista, de convicción, ideología y espíritu. Hoy me acompaña en este especial en honor al compañero Aldo, su hijo Javier Díaz Lacayo. Bienvenido. Buenas, muchas gracias por la invitación en este foro tan importante, sí, en el cual fue también una plataforma de mi padre, sí, hacia el mensaje a la juventud, claro, que él siempre tiene por función de vida y de eternidad. Así es. Hablar del compañero es hablar de una cosa seria, ¿verdad? De una persona que dedicó su vida a este proceso revolucionario a través de estos pilares, como bien decía, de espíritu, de convicción, del ser del Frente Sandinista. Y para empezar quería hablar sobre él, como Aldo. ¿Quién es Aldo Díaz Lacayo? Bueno, Aldo Díaz Lacayo es un mestizo, Sí, es un mestizo revolucionario que trasciende su propia inquietud personal y se empodera de una inquietud popular y de raza, sí, y de origen, para lograr trascender hacia lo que hoy es como inmortal. así es. A nivel de esta estructura, como bien decía, del pilar a nivel ideológico, ¿qué brinda a nivel ideológico este intelectual Aldo Díaz Lacayo al proceso revolucionario? Primero, creo que es un ideólogo del sandinismo. Claro, Y como ideólogo del sandinismo argumenta las etapas de la lucha. Él vivió las etapas de la lucha. Y además de eso, la administración de la conquista de la paz. sí, La conquista de la paz es casi una constante en la reivindicación revolucionaria, porque por una situación dialéctica siempre hay una unidad y lucha, de contrario, siempre hay determinadas etapas que en saltos cualitativos requieren de la superación de un conflicto, pero esa superación de un conflicto está orientada hacia un mejor beneficio, que siempre es la paz, siempre es la estabilidad. Claro que es interesante ver este contraste de una persona que ha tratado, o sea, de luchar contra un régimen, ¿verdad? Que sabe cómo es una guerra y trata de conservar la paz, de preservar el sistema que englobe la paz como tal. Y es importante mencionarlo, porque hay personas de que tal vez no están involucradas con digamos, determinado que en Nicaragua exista un ambiente de paz y le gusta vivir metidos en guerra, pues, digamos. Sí, no, pero es que ese es el conflicto de ese tipo de personas. No es la paradoja del revolucionario. Sí. La paradoja del revolucionario es aquel que está dispuesto, como mi padre, a entregar su vida, pero además que tiene un profundo respeto por la vida ajena. Sí. Cuando todos sabemos pues las grandes ventajas comparativas de mi papá en su estatura moral, ética, cultural, mística, claro, ideológica, intelectual, él no sacaba provecho de eso. Mi padre fue una persona que siempre dio la oportunidad a sus interlocutores o a las personas con las que él se relacionaba a que éstas se encontraran a sí mismos. Yo como hijo así lo viví. Sí. Yo sabía de los estandartes, yo sabía de los principios, y yo como ser humano tuve conflicto en poder desarrollar esos principios enseñados, esos principios que se tenían que adquirir, y mi padre tuvo la paciencia y el amor de esperar a que yo lograra en mis propios tiempos encontrarme y alcanzar mi verdadera plenitud. Claro, y también fue un profesor de vida, digamos, porque hay muchos compañeros que estuvieron compartiendo con él. Tristemente yo no pude estar compartiendo con él, pero varios compañeros han hablado de ese sentido de amabilidad, de un sentido espiritual que brindaba al estar conversando con él. Sí, repito que esa parte de tener un maestro que te hacía preguntas cuando él ya sabía la respuesta. O sea, un grado de modestia de decir, yo la sé en mi cabeza, yo la tengo memorizada, pero quiero saber si... Exactamente, y trataba de despertar una inquietud. Sí. Porque creo que el especial amor de mi padre hacia la juventud, y creo que es la relación que ustedes como jóvenes y como comunicadores tienen con la memoria de mi padre, es precisamente
la intención especial que él tenía hacia la juventud para volverla protagonista. Claro. Para que la juventud asumiera no solamente el conocimiento de toda la retórica que involucra la historia, sino encontrarse en el protagonismo presente con el objetivo primordial de impactar vidas. Claro. El joven, y los que estamos vivos estamos para eso. Herencia, pero para impactar vidas. Claro. La grandeza de ser revolucionario y de pertenecer a esta escuela de revolucionarios, sí, como un legado de Aldo Díaz Lacayo, es impactar vidas sin duda alguna. Claro, impactar vidas de todos los ámbitos. Pero qué importante es que no muchos tienen la concepción de la herencia a las futuras generaciones. Considero que el compañero, por eso el amigo fiel de la revolución, como lo puse en el título, tenía bien el concepto de decir, es que nosotros somos pasajeros, ¿verdad? Pero las ideas quedan, la ideología así queda. Es. Mi padre en el argumento de su palabra, que es el de que hay que conservar siempre la batalla de las ideas, sí, las ideas vienen a ser un cultivo, sí, un cultivo de la lectura, de la formación integral, de la experiencia, claro, de la praxis. Entonces, la lectura per se no hace nada, pero tampoco la vivencia per se lo hace. Entonces, la conjugación de las tendencias, en este caso, lo que él logró rescatar con su propia vida, claro, e identificarlo en los grandes de nuestra historia nuestra americana, a través de Sandino, a través de Martín, a través de Bolívar, a través de Morazán, a través de San Martín, sí, a través de O'Higgins, era precisamente el rescate de una identidad indigenista, claro, el rescate de una identidad mestiza y además el rescate de una expresión casi astral de la conjugación del cosmos con el ser humano y el balance que hay. Sí. El balance en cuanto a la armonía. Mi padre era un ser profundamente espiritual. La dimensión de muchas personas o las perspectivas que a veces quisieron verlo desde el punto de vista de la religión, se volvieron difusas, no lo pudieron seguir. Porque el espectro de mi padre es la espiritualidad, y repito, una espiritualidad íntima, pero además muy íntima. Sí. Tenías que verlo en sus actos. Era un poco incomprensible, digamos. Sí, no, tenías que tener un conocimiento de que los seres espirituales, los escogidos, sí, los que tienen ese talante y esa categoría, se reconocen por sus hechos. Sí. Se reconocen por su nivel de empatía. Mi padre era una persona con una entrañable empatía hacia todos los sectores. Mi padre lo que tocaba lo transformaba. Sí. O sea que tenía ese sentido espiritual a través de las cosas. Sí. El poder accionar un sistema social a través del espíritu. A través del espíritu. Porque sabía cómo motivar a los demás. Sabía cómo llegar a la esencia. Mi padre sabía que las personas tenemos inquietudes internas, un llamado interior, sí, acerca de la identidad, un llamado interior acerca de una sociología inconsciente. Es por eso que a petición de esta misma plataforma de nuestra jefatura, sí, del Frente Sandinista, es que mi padre hace el ensayo El Inconsciente Colectivo, sí, para ayudarle a los jóvenes y a los de espíritu joven, claro, a encontrar esa identidad que nos mueve, siempre buscando la justicia, claro, siempre buscando un balance, siempre buscando un equilibrio y además apagando a veces luchas internas, claro, para poderte enfocar, para poderte dirigir. Hoy Nicaragua vive en nuevos tiempos, sí, vivimos tiempos de paz, tiempos de armonía, tiempos de oportunidad de crecimiento. Es hora de apagar muchos fuegos internos y darnos cuenta que ya estamos en el momento de brindar lo mejor, de construir una sociedad, de establecerla, de leer, de formar, de tener un criterio. Eso es muy importante, que es lo que hablaba con otras personas que habíamos tenido entrevistas, como por ejemplo Ivonne, la compañera Ivonne, que decíamos, el joven de ahora ha perdido la identidad de que nuestros, como Sandino, como su padre, han venido tratando de inculcar. Lo interesante de esto es que Aldo Díaz Lacayo era una persona que era mayor, ¿verdad? Pero tenía un espíritu joven que atraía a las demás personas. Es interesante cómo tener una conversación, porque como le digo, yo nunca puedo hablar personalmente, pero sí lo miraba en entrevistas y tenía una atracción muy genuina. Es interesante. Sí, creo que él estaba respaldado por algo sobrenatural que establecía un puente de comprensión. Sí.
Y también conectaba con las palabras, Sí. con la gente. Era una persona muy cercana. Pero es que además la descripción de sus palabras estimulaba esa emoción Sí. que está interna. Entonces vos sentías que había una congruencia. Como un libro abierto, digamos. Como un libro Sí. abierto. Mi padre siempre invitó a la reflexión, Sí. siempre invitó a la autocrítica. Por lo tanto, las palabras siempre estaban sujetas a una tela de juicio, Exacto. siempre estaban sujetas a ser demostradas. A un pensamiento crítico. Nunca demostró tener una sentencia categórica, siempre fue una invitación a colegiarse, siempre fue una invitación a experimentarse, a leer, a vivir y a transmitir. Creo que el legado de mi padre es eso: leer, vivir, transmitir. Y el debate de las ideas, el sano debate de las ideas, con cordialidad, con humildad, con complementariedad. Claro, en los procesos, digamos, que vimos en Nicaragua en el 2018, ¿cómo ayudó Aldo Díaz Lacayo a nivel ideológico a ayudar a la juventud? Bueno, es que es de antes. Claro, hay claro. que ver que en la época de la revolución, mi padre le tocó representar la dignidad nicaragüense a través de la diplomacia. Sí, sí, sí. Fue condecorado con las máximas órdenes que los países México y Venezuela le otorgan a un extranjero. Sí. Y sin embargo, desde ese entonces venía dedicando esos premios al pueblo de Nicaragua y en especial a la juventud, que en ese entonces la juventud nuestra estábamos en la montaña, estábamos defendiendo la revolución. Durante los 16 años del periodo neoliberal, Aldo Díaz Lacayo fue una de las pocas voces que tenían la oportunidad de encimarse en las plataformas de comunicación de entonces, y siempre las utilizó para reivindicar al sandinismo, a la Revolución Popular Sandinista y a Daniel como líder indiscutible de la revolución. Claro, que miremoslo desde el aspecto, como bien dice, yo toqué lo del 2018, pero a través de los años, en los periodos neoliberales, en el 90, fue una de las bases fundamentales para que a nivel ideológico y a nivel como sociedad caigamos a que el Frente Sandinista tenía que establecerse. No estábamos en el poder, pero ideológicamente estábamos con el pueblo. Así es, y además con una garantía de estar gobernando desde abajo, que era la garantía que había prometido Daniel. En el 2018, esta fue la plataforma Revolución. En los momentos de mayor crisis comunicacional, de la crisis de la mentira y del secuestro y de lo que quería provocar ira, miedo, culpa en el pueblo de Nicaragua, Aldo Díaz Lacayo utilizó la plataforma de Revolución por horas para establecer la identidad que tiene la historia y el pueblo de Nicaragua en la defensa de la injerencia, ante la injerencia extranjera, de la defensa contra la invasión extranjera, la defensa contra el imperio extranjero. La capacidad nacionalista, anti-injerencista y anti-imperialista tuvo una exposición de gala en este foro durante el 2018 para demostrar de que este pueblo no se iba a doblegar y que este pueblo tenía los fundamentos ideológicos suficientes para no caer en las mentiras del imperialismo. Y en un momento, una coyuntura, en un momento de falsedades, de fake news, en la cual muchas personas estaban, digamos, confundidas, y venir dentro de la misma plataforma una persona que es uno de los pilares fundamentales a aclarar las cosas, creo yo que fue algo fundamental. Y no lo hizo con argumentos temporales, lo hizo con argumentos eternos. Es por eso que creó las condiciones suficientes para la estabilidad emocional, que es el principal escudo ante ese tipo de ataques mediáticos que nosotros estábamos sufriendo en el 2018. Era un ataque emocional. Y sin duda la identidad es algo que da mucha solidez. La identidad, la apropiación. Nosotros tenemos un pueblo que es dueño de su historia, es dueño de su libertad, es dueño de su autodeterminación, es dueño de su democracia directa participativa, es dueño de estos espacios espontáneos, pero muy llenos de vida, de comunicación como este en el que estamos participando, gracias a Dios, haciéndole un pequeño homenaje a lo que es la vida todavía
vigente y por muchos años de Aldo Díaz Lacayo. Hasta siempre. Hasta siempre. Que también era la casa de él, ¿verdad? Así es. Entonces, hablando de la parte, por ejemplo, Mario Benedetti escribió algo muy interesante que refleja lo que era la vida del compañero Aldo. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Bueno, Mario Benedetti hacía la referencia a estar en las buenas y en las malas, sí. Estar en todas de no esas etapas. Sus raíces por las alas. Exactamente, no. Mi padre dio hasta su último aliento el testimonio, sí, del amor a la vida. El amor a la vida siempre tiene que estar arraigado hacia los más desposeídos. Así es. El amor a la vida tiene que estar arraigado hacia los que todavía no han descubierto que tienen oportunidades. La revolución, el Estado revolucionario, la jefatura misma del Frente Sandinista, que dan muestras permanentes de su generosidad, sí, de su empatía, de su acuiciosidad por la justicia, podrían estar haciendo el mejor trabajo, pero todavía no sería suficiente sin la identidad del individuo, sin la identidad de las familias y de las comunidades, sí, no existiera esa capacidad de encontrar ese potencial, sí, interno. El arraigarse en la manera en la que prefirió vivir, y hasta siempre, mi padre es al lado de los desposeídos. Y los desposeídos no siempre en desventaja, sí, sino que los desposeídos porque todavía no han alcanzado su identidad personal. Y es una cuestión de tiempo. Cada uno de nosotros, en la singularidad espiritual, llegamos a sentirnos importantes cuando algo más grande que nosotros mismos nos considera. Sí, sí, sí. Muchos creemos que eso algo más grande que nosotros mismos es la nación, es la historia, es la misma revolución, es un Dios a como cada quien lo podemos en la teología. Sí, pero sin embargo es una cuestión espiritual. El sentirse especial es sin duda un regalo espiritual. Y la revolución es algo espiritual también. Por supuesto, por los componentes que acarrea, por esa dicotomía del sacrificio por la vida, sí, de luchar, pero yo ser el último, así es, del ir adelante, pero el más importante es el que vaya de último, de luchar incansablemente, pero ir a la velocidad del más lento, de buscar la fortaleza y ser tan fuertes como el eslabón más débil. Ese concepto de unidad que no significa unicidad, pero sí un concepto de unidad ante la diversidad, unidad para la complementariedad. Creo que ahorita tenemos unas bases ideológicas suficientes para que con jornadas permanentes de estudio y conciencia sigamos fortaleciendo la formación social, política y económica de nuestra nación. Claro, que es muy importante. Usted mencionaba y describió claramente con las palabras que acaba de decir lo que es el proceso revolucionario, lo que es el Frente Sandinista como tal, que unidad. Somos una gran familia. Es divertido decirlo porque me dicen, no romantices la revolución, me dicen algunos amigos, pero es claro decirlo. El Frente Sandinista es una gran familia en la cual no tratamos de buscar ventaja. Y eso es importante mencionar. Claro, porque como no somos iguales, tenemos las mismas tendencias, pero no somos iguales. Tenemos el respeto a la diversidad, a la diversidad conductual, a la diversidad de pensamiento, a la diversidad de credo, a la diversidad de asociación. Y el hecho que estemos entre un 70 y un 80% de orientación hacia el progresismo, sí, que nosotros estemos rascando ese 70% con la definición y la bandera del Frente Sandinista, es bastante, porque no somos iguales. Sí. Es increíble que nosotros tengamos estos niveles de estabilidad, de estos niveles de convivencia, de calidad de convivencia humana. En Nicaragua hay calidad de convivencia humana, y eso, sí, es gracias a la revolución, claro, y gracias a una ideología de la revolución. Claro. Y con orgullo puedo decir que soy un estudioso de esa ideología. No soy orgulloso de que mi padre la haya hecho, sí, sino que soy orgulloso de ser un estudioso, como dice, aspirar a esa revolucionaria, de comulgar, de vivirla. Es que tengo que practicar tolerancia, exacto, tengo que practicar comprensión, tengo que practicar empatía, amabilidad, tengo que practicar el hacerme a un lado, el ceder, el no tener siempre la razón. Es cierto. Y también estar en cualquier espacio, por más privilegiado que sea, y tener una concepción de clase, de que hay personas que están menor que uno y uno tiene que saber esa concepción de clase, que su padre la recalcaba mucho. Claro, mi padre fue vulcanizador. Sí. Mi padre fue vulcanizador.
cuando estaba enfermo tenía un problema en el intestino y le digo, papá, tenés que soñar que estás reencauchando. Y me recordó, mi papá en su juventud fue reencauchador de llanta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que mi padre estaba completamente convencido, Aldo Díaz Lacayo estaba plenamente convencido que para el desarrollo de los planes de vida, para la realización del individuo, debe uno de ir quemando etapas, claro. Debe uno ir quemando etapas intelectuales, debe ir quemando uno etapas espirituales, debe uno ir quemando etapas materiales. Hay una composición que identifican al individuo, hay una composición que identifican al ser humano. Sí. Pero así como hay una composición que lo identifica, hay una composición que lo dignifica. Y esa composición que lo dignifica, acá en Nicaragua, se llama Revolución Popular Sandinista. Acá en Nicaragua se llama el modelo individuo, familia y comunidad. Acá en Nicaragua se llama el pueblo presidente. Acá en Nicaragua se llama el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Que por eso nosotros le seguimos llamando la Revolución Popular Sandinista, porque se transforma, sigue en un proceso evolutivo. Y eso es muy importante. Así es. Y como tal, en el aspecto ya espiritual, como bien mencionaba usted, y en la convicción de Aldo Díaz Lacayo, ¿cómo es que Aldo Díaz Lacayo conecta con el joven nicaragüense? A través de todo lo que hemos mencionado claramente, pero profundizar en la conexión con el joven nicaragüense. Creo que con lo que se merece él conecta con el joven porque impacta en la grandeza, su grandeza impacta, es atractiva. Sí. El joven por naturaleza tiende a buscar modelos, sí. Tiende a buscar referentes. Somos curiosos. Así es. Pero lo bonito del puente de comprensión que se hace con la invitación que hace, que convoca en la obra y el antecedente de Aldo Díaz Lacayo, es que uno vaya también encontrando en su entorno referente el referente superior. Claro. Yo creo que mi padre jamás ni ha deseado ni ha ocupado el lugar de padre de ninguna otra persona, desplazando al padre de estas personas. Sí. Si hay algo que te puede orientar a Aldo Díaz Lacayo es que honres a tus padres. Claro. Generalmente siempre estaba manifestando cuál podía haber sido la posible experiencia ideológica de tu padre, sí. De acuerdo a tu generación, y encontrar la manera de hacer atractiva y satisfactoria la experiencia de la generación de tu padre para vos, claro. Para que vos te sintieras orgulloso de tu padre, porque él estaba claro que el ser humano necesitaba sentirse orgulloso de su padre, claro, de sentirse orgulloso de sus raíces. Y así fue escalando de la familia, fue escalando de la comunidad, fue escalando de la nación, fue escalando de la raíz indigenista. Claro. Fue de las personas curiosas que se iba a los árboles genealógicos para saber la raíz, el meollo del asunto. Así es, y sin hacer distinción a veces de las categorías sociales inmersas en esa, sí. Misma genealogía, cuando eran bajo o no el concepto matrimonial, la consanguinidad, sí. Que en nuestro país había bastante de esa situación, pero que no siempre se documentó. Sí, sí, sí. En la genealogía que hizo mi padre, incluyó por restitución a varios que por otros actores habían sido desplazados por ser hijos fuera de matrimonio. Sí, imagínate qué locura, pero imagínate qué locura. Entonces eso tenía, mi padre es un reivindicador, pero ese es el agente reivindicador. Eso es para que yo sea un nuevo agente reivindicador, claro. Para que Jorge sea un nuevo agente reivindicador. Repito, la presencia de Aldo Díaz Lacayo como un ser espiritual en la vida nuestra es para impactar la vida, las generaciones venideras. Mire, no sé si estoy mal, usted me va a corregir, pero yo leí hace rato, hablando de la misma raíz del asunto, sobre el interés, la curiosidad que tenía el compañero Aldo por saber las raíces de todo, hasta de su propia familia, personalmente. Que esta es una pregunta muy personal, que supuestamente emparentaba con Emiliano Chamorro, algo así, que él es... No, unos primos de mi papá estaban relacionados con la esposa, de Emiliano Chamorro, pero vivía cerca de donde él se relacionaba. Geográficamente, que era el barrio San Sebastián, sí. De Managua, aquí que cayó en el terremoto, aquí nomás cerca. Sí.
Lo que sí hay un parentesco genealógico que le dio controversia a su categoría social es que su abuelo, que en realidad es su tío abuelo, es Adolfo Díaz Resino, 3 veces presidente de Nicaragua. Sí. Entonces, aunque había una suerte de gratitud por la esencia, mi tío bisabuelo, Enrique Díaz Resino, muere cuando mi abuelo tiene 5 años. Okay. Y mi tío bisabuelo, Adolfo Díaz Resino, es que no termina de criar. Pero aún en esa concepción, mi padre, aunque tenía esa influencia social, se dejó influenciar más por la categoría histórica y revolucionaria, claro, y se dejó influenciar más del general Ramón Raudales, sí, que venía del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Sandino. Así es. Tremenda influencia. Sí. Claro que no todos nosotros cargamos con los pecados de nuestros antepasados, digamos. Así es. Pero es interesante abordarlo desde las raíces, como usted decía. Pero es que yo creo que la cercanía con Adolfo Díaz quizás le dio el pundonor, sí, y el atrevimiento y el arrebato para poder tomar las decisiones de decir, bueno, aquí va a ser el inicio del fin de toda esta, claro, aquí va a ser el inicio del fin de toda esta situación que tiene avergonzada a Nicaragua. Exactamente. Lo que pasa es que la vergüenza de Nicaragua se diluía en la vergüenza de otros países latinoamericanos. Estados Unidos, en su paso por el continente, había dejado gobiernos títeres con respaldos, sí, militares. Pero era más vergonzoso la población. Por ejemplo, en Nicaragua abordábamos el 4 de mayo, el Día de la Dignidad, de que como el ser nicaragüense, no todos, ¿verdad?, porque no hay que generalizar, pero la mayoría de nicaragüenses, mayormente de la oligarquía nicaragüense, eran vendepatrias. Sí, precisamente por eso la obra intelectual, ideológica e histórica de Aldo Díaz Lacayo restituye la vergüenza del indigenismo, sí, y del mestizo, para darle una nueva categoría, una nueva connotación, y en vez de ser inferior el indígena e inferior el mestizo, nos coloca como los protagonistas, claro, como los dueños de nuestra historia y como los dueños de nuestras decisiones. Hoy Nicaragua tiene una revolución mestiza, sí, hoy Nicaragua tiene un nacionalismo mestizo, un protagonismo mestizo. Te felicito. Muchas gracias. Igualmente quiero, para ir concluyendo en la parte de la entrevista, ¿qué legado deja Aldo Díaz Lacayo al pueblo nicaragüense? Primero, un respaldo metodológico, tecnificado, documentado de lo que son nuestras raíces, por un lado. Por otro lado, una interpretación desde el protagonismo mestizo, que no existía. Sí. No existía. La historia era escrita por ganadores, sí, y era mal escrita, con un sesgo. Aquí hay una intención. Y sobre todo que ante las figuras que son referentes y modelos, como lo son los gobernantes, como lo son los próceres de la independencia, como lo son los próceres de la revolución, mi padre hace una interpretación de sus personalidades. Sí. En su obra, Gobernantes de Nicaragua, interpreta las personalidades de los presidentes de Nicaragua. Y en todo lo que hace en relación a Bolívar, en todo lo que hace en relación a Sandino, en todo lo que hace en la revolución, en referencia a los próceres de la independencia y la verdadera independencia de Centroamérica y Nicaragua, que es el 1 de julio de 1823, lo hace a través de la personalidad de los protagonistas. Claro. Entiende la personalidad y la distingue. Dice si era una persona apática, si era una persona alegre, si era una persona colérica, si era una persona entusiasmada. Sí, exactamente, para tratar de mejorar la identidad. Recordemos de que hay temperamentos sociales. Claro. Así como hay individuales, hay temperamentos sociales. Y hay que entender distintas etapas de la historia encabezadas por individuos con determinados temperamentos. Es por eso que cuando se habla de la figura de Daniel, se denota un temperamento bastante reflexivo, sí, un temperamento colmado de paciencia, exacto, un temperamento colmado de sabiduría y sobre todo un temperamento colmado de respeto a las decisiones del pueblo. Por eso es que Daniel al día de hoy nos sigue dignificando como el líder genuino y auténtico
de la Revolución Popular Sandinista, porque así el pueblo se lo ha apropiado, según las mismas palabras de Aldo Díaz Lacayo. El comandante de la Revolución. Muchas gracias, le agradezco por estar aquí gracias en a este ustedes programa por de retrospectiva. permitirme venirme sentado donde mi padre alguna vez lo estuvo. Así es, este es su casa también. Muchas gracias, muchas gracias. Quiero concluir mencionando a este gran hombre, el compañero fiel de la revolución, el sandinista coherente, Aldo Díaz Lacayo. Hasta la victoria siempre.